Hola, saludos. Nosotros somos el equipo número 4 y el día de hoy le vamos a explicar los 7 puntos de esta casuística titulada Liquidación del contrato laboral e indemnización por despido injustificado. Mi nombre es Sara Graterol. ¿Cuáles son los puntos más importantes de esta casuística? El señor Mario Hernández trabajaba en esta compañía devengando el salario mínimo, ingresó el 1 de octubre del 2020, tenía un contrato término indefinido, fue despedido sin justa causa el 5 de febrero del 2024 y nos dan acá detalles sobre los horarios que los vamos a necesitar para calcular algunos otros puntos. El primer punto es el auxilio de cesantías correspondiente a los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Empezamos con el año 2020. Dice que ingresó a la compañía el 1 de octubre del 2020. Entonces trabajó todo octubre, todo noviembre, todo diciembre. Son 3 meses, 30 días cada mes. En general laboró para el año 2020 90 días. Necesitamos dos fórmulas para calcular esto. El salario base, que es el salario mínimo del año correspondiente, en este caso 867.803 pesos, más 102.854 del auxilio de transporte, tenemos un salario base de 980.657. Ahora la fórmula del auxilio de cesantías, que es salario base por los días laborados entre 360 días. Reemplazamos y nuestro salario base fue 980.657 por los 90 días que laboró el señor Hernández entre 360. El auxilio de cesantías para el señor Hernández del año 2020 fueron 245.164,25 pesos. Para el año 2021 es mucho más fácil porque laboró los 360 días, entonces literalmente solo vamos a calcular la primera fórmula y nos va a dar ya también el auxilio de cesantías. Entonces, ¿cuál fue el salario mínimo? El salario mínimo del año 2021 fue 908.526 más el auxilio de transporte, nos da un total de 1.014.980 pesos de salario base, y como podemos ver aquí abajo, los 360 días laborados en 360 días se eliminan y es el mismo auxilio de cesantía del año 2021, el 1.014.980 pesos. El año 2022 también trabajó los 360 días. Salario mínimo de 1.000.000 más auxilio de transporte de 117.172 nos da un auxilio de cesantías para el año 2022 de 1.117.172 pesos. El año 2023 trabajó también completo. El salario mínimo fue 1.160.000 pesos más 140.606 del auxilio de transporte. El auxilio de cesantías para el año 2023 fue 1.300.606 pesos. El año 2024 sí lo trabajó parcial, él lo despidieron de justa causa el 5 de febrero del 2024, por lo cual luego de realizar esta resta tenemos que el señor trabajó 35 días. El salario mínimo del 2024 es 1.300.000 más 162.000 pesos. El salario base es 1.472.000 pesos. Lo reemplazamos en la fórmula de cesantías, 1.472.000 pesos por los 35 días que laboró el señor Hernández entre 360. El auxilio de cesantías para el año 2024 fue de 142.138,88 pesos. Muchísimas gracias, los dejo con mi compañera. Muchas gracias a mi compañera Saray. A continuación vamos a revisar los intereses de cesantías correspondientes a los años 2020 al 2024 para este trabajador. Es importante tener en cuenta que las empresas deben pagar a sus trabajadores el 12% anual en intereses de cesantías, y la fórmula para calcularlo es la siguiente: el valor de las cesantías por el número de días laborados por 0.12 entre 360 días laborales al año. En el caso del año 2020, el trabajador solo trabajó 90 días, entonces este interés de cesantías corresponde a 7.354 pesos. En el año 2021, 121.977 pesos. Para el año 2022, las cesantías corresponden los intereses a 134.060 pesos. En el año 2023, 156.072 pesos. Y para el año 2024, teniendo en cuenta que el trabajador solo laboró 35 días, los intereses de cesantías corresponden a 1.658 pesos. En el caso de la prima de servicios para el año 2024, es importante tener en cuenta que las empresas deben pagar a sus trabajadores que ganan hasta 2 salarios mínimos una prima que corresponde a un salario mínimo
anual, el cual se paga en dos partidas, el 50% en el mes de junio y el otro 50% en el mes de diciembre. La fórmula para calcular la prima de servicios es el salario base por los días laborados entre 360 días. En este caso, el trabajador solo laboró 35 días en el año 2024, por lo tanto, el valor correspondiente a la prima de servicios es de 142.138 pesos. Muchísimas gracias, los dejo con mi compañera Alejandra. Muchas gracias a mi compañera Paola, y yo le voy a dar solución al punto número 4, el cual es el valor de las vacaciones del último año, teniendo en cuenta que las disfrutó de las mismas en octubre el 1 de octubre del 2023. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es una resta. Se realiza la resta de los días pendientes de pago desde el 1 de octubre del 2023 al 5 de febrero del 2024, para un total de 4 meses y 5 días. Lo que da un total de 125 días, ¿cierto? Luego se aplica la fórmula, que es el salario sin auxilio de transporte por los días trabajados, que serían 125 días entre 720. Y esto me daría un total de 225.694 pesos. De seguido, el punto número 5 habla del valor correspondiente a las horas extra del mes de enero del 2024. ¿Cuál es el total de las horas extras laboradas en enero del 2024? Son 8 horas, 2 horas diurnas durante 4 sábados. Es decir, el salario mínimo está en 1.300.000 entre 30, entonces se saca, es igual a 43.333, entre 8 horas darían 5.417. El valor de la hora extra diurna, que es diferente, es igual al valor de la hora normal por 1,25 por horas extras diurnas laboradas. Es decir, el valor de la hora extra diurna en el 2024 es igual a 5.417 por 125, igual a 6.771 por las 8 horas. Entonces daría un total de 54.167, y este valor es correspondiente a las horas laboradas del mes de enero. Entonces, muchas gracias, lo dejo con mi compañero. Gracias, compañera Anqueira. Continúo yo con el salario correspondiente de los días laborados de febrero de 2024. Para determinar el salario de los días laborados se toma el salario mínimo más el auxilio de transporte y se divide en 30 días. De esta forma, lo que nos da es 43.333 y se multiplica por los 5 días laborados, dándonos 216.665, menos las deducciones de salud y transporte, cada uno del 4%, en total serían de 193.333. Y el valor del auxilio de transporte es de 162.000 dividido en 30 es igual a 5.400 por 5, en total a 27.000. Finalmente, el salario nos da 226.333. En el valor correspondiente a la indemnización por el despido injustificado, como se trata de un contrato de término indefinido, se indemniza al empleado con 30 días de salario por el primer año y 20 por los demás. Deberá calcularse el periodo de empleo en días desde la fecha de inicio hasta el despido. Esto es 3 años, 4 meses y 5 días. Por el primer año de empleo se toma el salario mínimo de 1.300.000, los demás días son de 845. Al elaborar una regla de 3 dividiendo el salario mínimo por 30 y multiplicándolo por 20 nos da 866.666, que dividido en 360 y multiplicado por 845, en total serían 2.034.259. Para determinar esto, se suma la indemnización del primer año, dando un total de 3.334.259. Y en las conclusiones tenemos que el caso que hemos abordado en el contexto de la materia de legislación laboral abarca una amplia gama de aspectos cruciales en el ámbito laboral, proporcionando una valiosa oportunidad para comprender la aplicación práctica de las leyes laborales en un entorno empresarial real. El análisis detallado y los cálculos realizados subrayan la importancia de una comprensión precisa de la normativa laboral para garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Es fundamental estar familiarizado con las leyes laborales predeterminadas y entender cómo aplicarlas en situaciones cotidianas dentro de las empresas. Muchas gracias por la atención. Esta fue la sustentación de la actividad colaborativa fase 2.